Queridos hermanos, buenas noches. Una vez más, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, la de cada uno de ustedes, la de su familia. Y queremos enviarles, antes de comenzar el mensaje de hoy, quisiera enviarles un fuerte abrazo, un saludo a todos aquellos que están conectados, que nos están viendo en esta noche. Y los que por primera vez han ingresado, también que Dios pueda bendecir sus vidas y puedan recibir esta palabra que Dios nos ha dejado para que meditemos siempre en ella. Y poder también hacerles recordar que están nuestras redes sociales para seguir compartiendo estos mensajes. Para muchos ha sido de edificación. Y esto es el propósito, que podamos nosotros continuar con el trabajo evangelístico. También puede ser evangelístico porque estamos compartiendo un mensaje, y a la misma vez poder seguir conectados toda la semana, que ya que no nos hemos podido reunir físicamente, pero a través de las redes sí hemos continuado transmitiendo estos mensajes. Entonces, hermanos, una vez más, que el Señor nos pueda ayudar en esta noche, y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta oportunidad. Padre bueno, una vez más te agradecemos por este tiempo que tú nos das de poder compartir tu palabra. Gracias porque tenemos las Escrituras y en ellas hemos aprendido que tú eres el único que nos puedes perdonar, dar salvación. Gracias, Padre, porque reconocemos la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y queremos pedirte en esta hora que también tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que tú uses nuestras vidas y puedas también llegar a los corazones de esas personas que hoy en realidad necesitan de ti. En el nombre de Jesús te lo pido y te damos gracias. Amén. Entonces, hermanos, en la noche de hoy voy a compartir con ustedes una obra misionera en la vida del apóstol Pablo, que buscando en las Escrituras, y es lo que hoy en día también estamos viendo. Y quisiera poder comenzar haciendo una pregunta. ¿Te consideras un cristiano optimista o un cristiano pesimista? Y ese es el tema de hoy. Un cristiano optimista. Entonces, si tú te consideras un cristiano optimista, también te vas a poder sentir identificado como el apóstol Pablo, lo que él vivió en su viaje a Roma. Y hoy vamos a leer el capítulo 27 del libro de Hechos, escrito por Lucas. Encontramos entonces en el capítulo 27, y vamos a leer por parte, porque el capítulo es largo. Me hubiese gustado leerlo todo en realidad, pero voy a leer algunos versículos para que veamos realmente si entramos en eso que les acabo de mencionar, de ser un cristiano optimista, de ser un cristiano que realmente vive por la fe. Vamos a leer el versículo 10. Dice, diciéndoles, es lo que estaba diciendo Pablo, dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Vámonos al versículo del 22 al 25. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces vamos a leer el verso del 33 al 36.
dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues si aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Y leemos el último versículo, el verso 44, y dice: y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Lo leí de esta manera porque voy a explicarles acerca de lo que el apóstol, allí brevemente lo que el apóstol aconteció, lo que le aconteció al apóstol Pablo en su viaje a Roma. Y encontramos entonces en esa lectura y en los versos anteriores, desde el verso 1 en adelante, comenta y dice que Pablo tenía que apelar a César. Entonces, durante su viaje a Roma, él pasó también por muchas dificultades a través de lo que él iba a pasar en este mar, en este viaje largo que él iba a hacer. En conjunto se menciona allí a Julio, y se menciona también a Aristarco, y se menciona otras personas que estaban con él, podríamos decir los que estaban en la nave, los que estaban acompañando también a Pablo. Y los últimos versículos menciona que dicen que eran 276 personas que iban a este lugar. ¿Qué acontece durante todo este transcurso del viaje de Pablo a Roma? Encontramos en los primeros versículos donde Pablo les da un consejo a las personas, y fue el que leímos el verso 10, ¿verdad? Diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo le estaba aconsejando a ellos que durante el tiempo que ellos iban a navegar, habían pasado por una serie de dificultades para poder llegar a cada una de las regiones mencionadas allí en la Biblia. ¿Qué estaba sucediendo entonces allí? Habían pasado por un proceso. Quisiera poder leer el 9 para que veamos. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo, más que nadie, sabía lo peligroso que era viajar en este tiempo donde no se podía, porque la marea era muy fuerte. Y esos tiempos se mencionan durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, donde ellos no podían hacer esta clase de viaje. Mas sin embargo, ellos se arriesgaron a ir y a no obedecer lo que Pablo les acaba de decir en este versículo 10. Él estaba viendo que si se atrevían a viajar, iban a perder el cargamento y aún iban a perder la vida de todos los que estaban viajando hacia Roma. De esa manera el apóstol llega y les da ese consejo: no nos vamos, no viajemos porque es peligroso. Puede ser que lleguemos a morir porque no se puede viajar, no se puede realizar este tipo de viaje. Entonces los rabinos que eran judíos recomendaban viajar por el mar solamente en el tiempo de la Pascua o en la fiesta de los tabernáculos, porque ya durante todo ese tiempo que ellos viajaron, desde que comienza el verso 1, ya habían pasado el ayuno, ya habían pasado este tiempo donde era el día de la expiación, y ahora era peligroso para ese tiempo. Dice que menciona en el calendario judío los meses de Tinri, donde es el 15 del mes de septiembre. Entonces, después de septiembre, octubre, noviembre, después de noviembre, que sería diciembre, enero, febrero, marzo,
no podían realizar ningún viaje. Todas las embarcaciones tenían que estar permanecidas en los puertos. Ahora vemos que ellos no hicieron caso a las palabras del apóstol Pablo y se fueron. Dice, continúa diciendo más adelante los versos que menciona del 13 en adelante, dice: la tempestad en el mar, todo iba bien hasta que se encuentran entonces con un peligro en alta mar. Y allí es donde comienza esa gran, vamos a decir, tribulación. Y recordamos los pasajes también cuando Jesús estuvo con sus discípulos en medio del mar, ¿verdad? También estuvieron desesperados. Pero ahí encontramos, y es lo que hemos tratado de decir en esta noche, ¿por qué entonces tenemos que ser cristianos optimistas y no pesimistas? Y encontramos la vida de Pablo aquí en los versos 22 al 25, que fue lo que leímos, y lo vuelvo a leer. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Entonces Pablo dice: les animo para que ustedes permanezcan con un buen ánimo. ¿Por qué? Porque todas esas personas, cuando pasan todo este tiempo sin comer y sin fuerza, porque en medio de una desesperación, en medio de una tormenta, si estuviéramos nosotros en ese lugar, en esa posición, se nos quitaría el hambre. Pero Pablo le dice: es necesario que ustedes puedan tener un buen ánimo, recobren buen ánimo. Les leo el 21 porque Pablo dice allí, perdone si estoy arriba abajo, pero allí Pablo en el versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, ¿verdad? Pues en pie, en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Entonces Pablo les dijo, les recordó: si me hubiesen escuchado, no hubiese pasado esto. Pero Pablo no les estaba reclamando nada, ni se estaba haciendo lo importante aquí en esta frase, sino que si hubiesen obedecido a Dios, no hubiésemos pasado por esto. Tampoco es que él era Dios, pero era un hombre de Dios. Era un hombre que Dios estaba usando para esta ocasión. Entonces sigue diciendo el 22, que ya lo leímos, y dice entonces el 23: por esta noche ha estado conmigo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, ¿qué pasó allí? Se le aparece un ángel del Señor y le da buenas noticias a Pablo. Y dice, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El apóstol entonces estaba siendo consolado por este ángel, a quien Dios envía, porque Dios envía esos ángeles también para que nos den buenas noticias o para que nos den un mensaje. Entonces allí vemos esa respuesta de parte del ángel o de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Y dice el 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces las mismas palabras que le dio el ángel, las mismas palabras se las dio Pablo a las personas que estaban con él. Si hubiese sido Pablo una persona pesimista, se hubiese vanagloriado y decir: si me hubiesen hecho caso, no hubiésemos pasado por esto. Pero como ustedes son tercos y como ustedes no quieren obedecer, les pasa lo que les pasa. Pero Pablo no hizo esto. Pablo tomó una buena actitud. Y Pablo ayudó en medio de una situación difícil. Él la hizo tranquila. Él la hizo paciente. Y pudo de esta manera ayudar con palabras y hechos a las personas. De esa manera sigue contando esta historia hermosa que narra aquí Lucas. Y detalle por detalle, los versículos 33. Cuando comenzó a amanecer, voy a leerlo: Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el
decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol aquí? Dicen que durante el tiempo que él les dijo que no viajaran, eran porque en las navegaciones, en los mares, o los que conducían un barco en ese tiempo, ellos no tenían brújula. ¿Cómo se dirigían? Ellos se dejaban guiar por la luna, o por el sol, o por las estrellas, y de esa manera podían llegar a cada embarcación, en cada lugar. Pero como él les dijo que no viajaran por esta situación, todo estaba oscuro. Sea de día o sea de noche, había oscuridad. Estaba oscuro. Y por eso perdieron el rumbo al lugar donde iban, e iban a otros lugares por el alta mar. Y porque los vientos soplaban de un lugar a otro. Entonces llega el apóstol y da esas palabras. Cuando comenzó a amanecer, hubo un buen ánimo acá. Comenzó a amanecer, dice, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, entonces les animó, hermanos, coman, aliméntense. Y él les da ese buen ejemplo, porque él no dice que no comió, él también dice, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, el 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces era importante también el poder comer, porque era bueno para la salud. Y el comer es bueno para la salud. El caer en tristeza, el caer en desesperación en un momento de alta mar, y si no comían, podrían hasta morir. Pero era necesario que ellos mantuviesen buena salud o mantuviesen fuerzas, porque lo que iba a venir y lo que el ángel les había dicho también, que era necesario que Pablo compareciese ante César. Entonces esto quería decir que todo lo que ellos iban a pasar estuvieran tranquilos, porque sí iban a llegar a Roma, o sí iba a llegar a Roma Pablo. Y por eso él se mantiene confiado en el Señor, y en medio de una incredulidad o en medio de personas que no son optimistas, que no tienen buen ánimo, se levanta Pablo y dice estas palabras. Vemos lo importante en nuestras vidas nosotros poder permanecer en los caminos del Señor y escuchando la voz de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Señor. Y eso lo llevamos hoy en día a nuestras vidas también. Podría mencionar muchos testimonios en relación a este tema. ¿Y qué más testimonio que mi vida? Porque hace aproximadamente 4 años era una persona que era muy pesimista, aún conociendo a Dios. Pero el Señor nos da lecciones. Y para todo era un pesimismo. No, ¿para qué lo vas a hacer? No, eso no va a funcionar. Pero un día el Señor toca mi vida y dice que un cristiano no puede ser pesimista. Y hoy en día el Señor nos dice, tú estás en medio de muchas personas que necesitan de Dios y tú necesitas ayudarlo, pero lo que estás haciendo es poniendo un obstáculo para que no conozcan a Dios. Hace algunos días también pude salir a hacer una compra y le entregué un folleto a una señora de ese que tenemos evangelístico donde dice cómo conocer a Dios. Y esa persona lo recibió llorando, literalmente. Ya tenía varios días que le había visitado. Y ese momento me llevé esos folletos y lo pude entregar. Y pude ver la necesidad, el hambre que hay de Dios. Pero por no ser optimistas y por no ser realmente obedientes a Dios, las personas con ganas de recibir palabra, lo que hacemos es, como diríamos
un vocabulario, echarle más leña al fuego. Y nuestras vidas no puede ser así. No podemos continuar llevando una vida de pesimismo. Y cuando yo leo esto, digo, esto también es para mí. Esto lo recibo para mí. Porque como en medio de una situación tan difícil, en medio de alta mar, cuando ya todo se había casi que perdido, donde todos iban a morir, donde ni los salvavidas los iba a ayudar, llega entonces un hombre de valor y dice, ánimo, ánimo, coman, porque vamos a pasar también por una tormenta, pero necesitan estar fortalecidos. Y esas son las palabras de Pablo también, las palabras de Jesús para nuestras vidas en esta noche. Si tú sientes que estás en un alta mar y sientes que las tormentas están golpeando tu vida, así como golpeaban la barca, así como golpeaban estos barcos, Jesús te dice, levántate que yo estoy contigo. ¿Por qué tienes miedo? Si yo te he dicho que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno es saber de que estas personas cuando pasan por todo esto y recobran el ánimo, dice el verso 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué pasó? Ellos habían llegado casi a tierra y las olas que estaban allí, las rocas que estaban allí destruyeron el barco, y esas tablas que estaban allí, muchos se lanzaron al agua y con esas tablas que estaban allí pudieron llegar a tierra, pero con vida. Y dice, se salvaron. Ahora, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú realmente has puesto la mirada en Jesucristo? Tú has sido ese canal de bendición, esa persona optimista en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, aún hasta en la congregación. Porque encontramos que en la congregación hay personas que son pesimistas y todavía siguen siendo pesimistas. Lo puedo decir con certeza. Personas que dicen, yo soy cristiano, yo conozco a Jesús, Jesús perdona mi vida, perdona mis pecados, pero aún llevan una actitud de pesimismo. Llevan una actitud que realmente el Señor nos enseña, donde no debemos de ser este tipo de personas. Y encontramos este ejemplo tan hermoso y tan maravilloso que Pablo realmente vivió. Y él lo dijo. Y él sabía también lo que iba a acontecer, porque ya había experimentado esta situación. Ahora muchas veces nosotros tenemos que pasar por pruebas y tribulaciones y circunstancias difíciles para poder llegar a aprender de Dios. Y de esa manera podemos siempre darnos cuenta que Dios tiene tantos planes para nosotros. Y es lo mismo que sucedió. No sé si muchos recordarán la película del Titanic. Por más que el barco era inmenso y grande, donde creían que no sería destruido con nada, se hunde por la incredulidad, por la falta de conocer a Dios, y bueno, podríamos mencionar muchas cosas. Pero allí encontramos que cuando lo más importante también para nuestras vidas es Jesucristo, el dueño del barco. Jesucristo, el dueño de nuestras vidas, Él nos insta cada día a que las tormentas que pasemos, Él está en control de todo eso. Y por eso quise compartir esta palabra, hermano, porque el Señor tiene tanto que enseñarnos en su palabra. Y que cuando estamos buscando y estamos leyendo y nos estamos dando cuenta de que la realidad que estamos viviendo hoy en día es lo mismo que nos está hablando aquí su palabra. Es lo mismo en este tiempo.
que no queremos ir al mar. Para los judíos, a ellos como que no les gustaba la alta mar. Pero hoy el Señor nos enseña una vez más que cuando confiamos en el Señor y que cuando le obedecemos y que cuando, a pesar de que las mareas estén altas, aun cuando los vientos estén soplando fuerte y estén golpeando mi vida, debo de permanecer tranquilo. Que sí nos cuesta, sí. ¿Cómo le hago? Confiar en el Señor. Es totalmente depender de Él. Es realmente decir, Jesús, tú me quieres salvar. Jesús, tú estás buscándome y yo todavía sigo en mi terquedad y en mi pesimismo, en que Dios no me puede perdonar mis pecados pasados o en los que estoy viviendo presente. Sabiendo que Él tiene gracia sobre gracia, el tema de la mañana. Finalizamos entonces, mis hermanos, amigos, familiares, conocidos, que Dios tiene todo en control. Tienes que estar tranquilo. Y si hay alguien en el hogar o en el trabajo que quiera decirte cosas contrarias, tú debes de ser optimista y permanecer en la fe. Oramos. Señor Dios Padre nuestro, te damos una vez más gracias por tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque en la vida del apóstol Pablo, cuando él pasó por naufragio, azotes, pasó, Señor, por muchas cosas que quizás, que hoy no lo hemos pasado. Y aun cuando creemos que la tormenta ha estado creciendo, pensamos que tú, Señor, nos has abandonado. Cuando tú nos dices, oh Dios, que debemos de mantenernos tranquilos, que recobremos el ánimo, que recobremos las fuerzas, porque tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro socorro. Y poder orar, Señor, por todas las personas que hoy en día se sienten desesperanzados, Señor. Ayúdales para que puedan conocer al Dios Todopoderoso, el que calma la tempestad, el que calma las tormentas, el que da fuerza al cansado y el que perdona todas nuestras iniquidades. Señor, ayúdalos para que puedan comprender cada día que hay un Salvador y es Jesucristo. Y puedan, Señor, reconocerte. Y la iglesia también pueda reconocer que las dificultades, las tormentas nos hacen vivir confiados. Es la confianza, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor Dios, todas las cosas. Amén. Una vez más, podemos animarles y tomar el ejemplo de Pablo. Tómalo tú en esta noche. Tómalo tú. Toma esa ancla. Toma lo que Dios te ha entregado y no continúes viviendo una vida de pesimismo. Que el Señor te bendiga, te ayude y te fortalezca en todo este tiempo para que continuemos siendo una iglesia esforzada. Así que, mis hermanos, qué bueno compartir con ustedes la palabra de Dios y recordando que para el día jueves
seguimos reuniéndonos en nuestro servicio de oración. En ese momento donde nos reunimos para orar como iglesia, y no solamente la iglesia, nos reunimos para orar por las peticiones que se nos pidan, y también invitarles a las personas que quieran poder participar del servicio. También están nuestras redes acá para que ustedes puedan ingresar. Entonces, es una invitación que le hacemos desde acá, desde Cocachacra, la Iglesia Evangélica Bautista del Centro. Les recordamos que Cristo les ama. Que Dios me les bendiga, querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos y familia. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor